Muy bien. Bueno, pues el tema del día de hoy son lesiones por presión. Los objetivos de la clase es que nosotros podamos identificar los 4 factores fisiopatológicos, que describamos las 6 clasificaciones de lesiones por presión según las directrices de la NPAP, describir el proceso para la detección y evaluación de los riesgos de lesiones por presión, que podamos describir las estrategias esenciales para un programa exitoso de prevención y que describamos el estándar de atención para el tratamiento de las lesiones por presión de espesor total. Ahora, la modalidad de esta clase es con la dinámica del juego de preguntados. Vamos a ver las generalidades, epidemiología, complicaciones, fisiopatología, factores de riesgo, clasificación y tratamiento. Entonces, pues está de participantes Ana, Estrella, Ricardo, por aquí tenemos al doctor Eric, el doctor Roger y pues el doctor Lascar. Muy bien. Entonces, como ya sabemos, el concursante que consiga más respuestas correctas se va a llevar un premio sorpresa. Los participantes, pues quedamos que es Ana Isabel, Estrella y Ricardo, que pues hoy es su cumpleaños. Felicidades, Rick. Entonces, ya empezando ahora sí con la clase, respecto a las generalidades, desde el año 2014, las lesiones por presión entre los adultos mayores han sido considerados un problema de salud pública. Entonces, la primera pregunta, Ana Isabel, ¿cómo defines a una lesión por presión? Como una pérdida de continuidad de la piel en lugares de presión, ¿no? O sea, donde hay más presión, como pueden ser los tobillos, las caderas, en donde hay contacto directo. Ujú. Ok. Bueno, entonces ahora abrimos debate para discutir entre los 4 y es si las úlceras, bueno, si se dice úlcera por presión o lesión por presión. ¿Ustedes qué opinan? Lesión por presión. Lesión por presión. ¿Tú, Ricardo? ¿Estrella? Igual lesión por presión, el hecho de decirle úlcera es como un evento histórico. Ok, muy bien. Como bien nos dice Estrellita, a lo largo de la historia de las lesiones por presión se ha nombrado de diversas formas con la finalidad de que pues el nombre nos pueda especificar claramente la definición. Sin embargo, pues la primera definición a la que pues tenemos referencia se le llamaba decúbito. Después se agrega el término gangrena por decúbito, úlceras por decúbito, úlceras isquémicas, úlceras por presión e incluso llagas por presión, hasta que llegamos a este nuevo término que es el que se utiliza por las guías NPAP, que son lesiones por presión. En 1990 es cuando se empieza a dar el término de úlcera por presión. Sin embargo, como nos decía Estrella, este término va a describir una herida abierta en la superficie de la piel. Esto nos va a omitir tanto la lesión del tejido profundo, una herida interna debajo de la piel intacta o no rota, como las lesiones por presión categoría 1, en las que la piel pues básicamente está intacta. Entonces el término correcto, el más apropiado, es lesión por presión. Ahora, la definición. Daño localizado en la piel y el tejido blando subyacente, generalmente sobre una provinencia ósea o relacionado con un dispositivo médico o de otro tipo. Se puede presentar como una piel intacta o una lesión abierta y puede ser dolorosa. Se produce debido a una presión intensa y o prolongada o a una presión en combinación con un corte o bien cizallamiento. Respecto a la epidemiología, va a ocurrir en todos los entornos de atención médica, hasta en el 70% de los pacientes mayores de 65 años, una prevalencia de 9 al 22% de los residentes de hogares de ancianos o de casas de cuidados a largo plazo, del 5 al 32% de los pacientes hospitalizados en cuidados críticos tiene una prevalencia del 13% y una incidencia que va del 12 al 17%. Los pacientes cuadriplégicos tienen una incidencia que asciende hasta el 60%. ¿Qué pasa en México? La prevalencia real pues está subestimada como casi todo. Sin embargo, pues se estima que tiene una prevalencia de 12.94 al 17%.
y en Querétaro una prevalencia del 41-42%, con una estimación de costo mensual de más de 2 millones de pesos cuando es de forma ambulatoria y más de 715 millones cuando es una atención hospitalaria. Estrella, ¿cuál es la lesión por presión más frecuente? ¿La saca? Más bien la categoría. Ah, la categoría. Mm, Mm, no estoy segura, voy a decir que la 1. ok. El 75% de las lesiones por presión son categoría 1 y 2. Consecuencias. Esto ya sabemos que en realidad empieza como algo pequeño y termina con consecuencias devastadoras. Va a provocar desgaste físico y emocional, carga económica y social del entorno familiar, hospitalizaciones prolongadas. Pues obviamente hay reducción de la calidad de vida. La hospitalización prolongada va a provocar consumo de recursos materiales y humanos y altos costos para los sistemas de salud, como lo vimos en las diapositivas anteriores. También tenemos algunas complicaciones infecciosas, donde la sepsis siempre va a ser la complicación más grave y va a estar presente hasta en el 40% de las muertes asociadas a lesiones por presión. La bacteriemia se puede presentar en 1.7 por cada 10.000 altas hospitalarias, con una mortalidad global del 48%. Siempre tenemos que tener en cuenta que esta bacteriemia puede aparecer de forma transitoria después del debridamiento hasta en un 50% de los casos. Otras complicaciones infecciosas como la infección de la herida, la celulitis y la osteomielitis. Respecto a la morbimortalidad, las lesiones por presión adquiridas en el hospital se van a asociar con una mayor mortalidad hasta de un 11%, y la mortalidad 30 días después del alta es del 15%. Respecto a las complicaciones, las principales a tener en cuenta también es el dolor. El 80% de los pacientes que tienen una lesión por presión van a presentar dolor con los cambios de apósito. El 84% dolor en reposo, 42% presentan dolor en reposo y cuando les cambian los apósitos, y súper importante, el 18% de las personas que reportan dolor en la herida, ya sea relacionado con el cambio de apósito, van a reportar el nivel de dolor más alto en la escala de cual ustedes quieran utilizar. Esto ya lo habíamos hablado, nada más como para aterrizarlo brevemente. El impacto económico que generan las lesiones por presión es altísimo, con costos anuales que van hasta de 27,000 millones de dólares para el 2016. El costo de una lesión por presión única de espesor total va de 70,000 a 130,000 dólares. Cuando hay una lesión por presión en cuidados intensivos, no como diagnóstico primario, sino como diagnóstico secundario, incluye un precio de 43,000 dólares por estadía en el hospital. Y bien importante, vean ustedes cómo la hospitalización se prolonga en días cuando los pacientes presentan lesiones por presión, y esto obviamente pues repercute en el costo cuando lo comparamos con una estadía promedio de 5 días y un costo de 10,000 dólares. Ahora, Ricardo, ¿cuáles son los 4 principales mecanismos fisiopatológicos involucrados en las lesiones por presión? Es la presión, sería el primero, la Ujú. fricción, el cizallamiento y no me acuerdo del otro. Ok. Entonces, hablando de la fisiopatología, las lesiones por presión se forman por causas externas o extrínsecas. Externas y extrínsecas como la presión y el cizallamiento en tejido con tolerancia disminuida, o sea, por causas intrínsecas, por ejemplo, un paciente que tiene desnutrición proteico-calórica o bien incontinencia. Y me gustaría que vean bien esta imagen. Ay, esta imagen, vemos cómo en un paciente que está postrado y sujeto a una presión constante, vamos a provocar o se va a provocar modificaciones o deformaciones del tejido muscular que van a conducir a deformación o alteraciones en las membranas celulares, provocando al final
muerte celular, inflamación y edema, aumento de la presión intersticial y pues se pierde básicamente toda la integridad del citoesqueleto de las membranas, ¿no? Ahora, los factores de riesgo, como decíamos, básicamente son dos, aquellos que son mecánicos y aquellos que son o dependen de la tolerancia individual. Entonces, así ya sabemos que hay factores que son intrínsecos y extrínsecos. Estos, los que mencionaba Ricardo, los 4 principales va a ser la presión, que es una fuerza que actúa de manera perpendicular a la piel y a la fuerza de gravedad. La presión capilar de los tejidos es de 16 a 32 milímetros de mercurio y más de 17 milímetros de mercurio de forma sostenida va a poder provocar hipoxia, isquemia y necrosis. Pues la presión va a provocar deformación directa de las células de los tejidos, como lo mencionábamos anteriormente. Ahora, la compresión aplicada a la piel que sobrepasa estos 32 milímetros van a provocar hipoxia, acumulación de productos de degradación metabólica y generación de radicales libres. Y una presión que excede más de 70 milímetros de mercurio por 2 horas va a resultar en un daño celular irreversible que quedamos que termina en la muerte celular. Los pacientes que están en decúbito supino o en prono, en un colchón IMSS verde institucional, puede generar presiones de 150 milímetros de mercurio y la posición sedente va a provocar presiones de hasta 300 milímetros de mercurio en las tuberosidades isquiáticas. ¿Se fijan? Las presiones a las que están sometidos los pacientes inmovilizados o postrados son altísimas. Por eso la prevalencia de lesiones por presión es tan alta en los pacientes hospitalizados. El siguiente mecanismo sería la fricción, que es una fuerza tangencial paralelamente a la piel. Se va a provocar por roces, por movimientos y arrastre, y fíjense que va a provocar desprendimiento del estrato córneo. El siguiente es el cizallamiento, que es combinación de efectos de presión y de fricción. Van a provocar menor presión para producir daño y hay estiramiento y angulación de los capilares. Esto pues va a provocar isquemia de los tejidos. El siguiente factor, no menos importante, es la humedad, que en los años recientes ya se conoce como microambiente y es la presencia de cualquier líquido o vapor que impregne la superficie de la piel, que sea capaz de macerar y reblandecer la piel. Las lesiones por presión que son superficiales son causadas principalmente por un alto cizallamiento en la superficie de la piel, pero aquellas lesiones que son más profundas van a resultar predominantemente por una alta presión más cizallamiento en la superficie sobre las prominencias óseas. Quedamos que la localización de las lesiones por presión, pues obviamente van a depender de la posición que tiene el paciente. Esto es individualizado. Si mi paciente está de lado, si está boca arriba, si está boca abajo, si está sentado, todos tienen una localización específica. Nosotros pues las que más vemos son las lesiones por presión en decúbito supino y específicamente la más frecuente que se observa en nuestro ámbito pues es la lesión por presión en sacro. Ana Isabel, ¿cuáles son los principales factores de riesgo intrínsecos? Pues lo que hemos mencionado, ¿no? La desnutrición calórico-proteica, que el paciente tenga inmovilidad, que tenga factores de riesgo que disminuyan o más, bueno, sí que disminuyan de manera adecuada la circulación en los tejidos, la deshidratación, la sarcopenia. Bien, entonces los principales factores de riesgo intrínsecos van a ser 4. Nosotros ya sabemos que existen más de 100 factores de riesgo para lesiones por presión. Entonces los principales van a ser inmovilidad, malnutrición, hipoperfusión y pérdida de la sensibilidad. Pero les digo, hay más de 100 factores de riesgo. Esta es una tabla donde básicamente nos describe todos los factores de riesgo y cuál es el mecanismo por el que los provoca, si es algo mecánico o si es por susceptibilidad o tolerancia individual.
Por ejemplo, el estatus de la piel, pues es algo individual. Las movilizaciones o la actividad física es algo mecánico. La temperatura corporal, pues es algo de individual. La edad avanzada puede jugar un papel en ambos mecanismos fisiopatológicos, como lo mecánico y lo individual. Marcadores séricos, el estatus o el estado mental de los pacientes. La gravedad de la enfermedad, pues también sería un factor de riesgo que involucra estos dos mecanismos. Estrelli, ¿qué marcadores séricos incrementan el riesgo de lesiones por presión? Mm, Pensaría que niveles bajos de albúmina, a lo mejor también niveles bajos de HDL, aumento de PCR. Ok, Mm, muy bien. Bueno, entonces sí, como tú nos dices, la albúmina sérica baja, la proteína C reactiva elevada y la hemoglobina baja, son paciente anémico. Estos son todos los marcadores de riesgo que podemos tener y el factor de riesgo si es significativo o no dependiendo de los estudios que se han realizado. Linfopenia, albúmina, hemoglobina, urea y electrolitos y PCR. Entonces, los más importantes, albúmina, hemoglobina y PCR. Ricardo, ¿cómo se clasifican las lesiones por presión? Las podemos clasificar en estadios, dependiendo la profundidad que éstas tengan. ¿Quieres que te diga los estadios? ¿O era otra cosa? Mm, sí, si quieres. Ah, pues el estadio uno pues es únicamente la piel está íntegra, pero tiene enrojecimiento. El estadio 2 hay una pérdida completa de la piel. En el 3 una pérdida total de la piel que también involucra al tejido subcutáneo, pero sin llegar hasta el nivel de la fascia muscular. Y el grado 4 es cuando ya pasa la fascia muscular. Ok. Bueno, entonces, el término correcto es categoría. Es sugerido como una palabra neutral para reemplazar el término etapa, grado o estadio. Y tiene la ventaja de ser un término no jerárquico, lo que permite liberarnos de nociones erróneas como el de progresión de 1 a 4 o el de curación de 4 a 1. Entonces, hasta el momento en la clase hemos aprendido dos cosas que a lo mejor ya sabíamos, que es lesiones por presión, no úlceras por presión, y es categoría, no etapas, grados o estadios. Ahora, como bien nos decía Rick, la categoría 1 es un eritema no blanqueante con piel intacta. Generalmente sobre una prominencia ósea, los pacientes pueden tener dolor, calor, edema o endurecimiento. En la categoría 2 ya tenemos pérdida parcial del espesor de la piel o bien una ampolla. La úlcera puede estar o la lesión puede estar abierta y poco profunda. La ampolla también se puede presentar intacta o bien abierta pero llena de suero y puede mostrarse como una úlcera superficial, brillante o seca. En la categoría 3 hay pérdida del grosor completo de la piel, lográndose visualizar el tejido graso. Hasta acá nos está afectando. En la categoría 4 hay una pérdida completa del tejido y aquí ya podemos observar nosotros daño al músculo y al hueso. La siguiente, la siguiente lesión sería la inclasificable, que va a ser una pérdida total del espesor de la piel o los tejidos. Sin embargo, presenta una profundidad en realidad desconocida porque hay una escara que no nos permite observar bien la lesión. Y cuando se retira, nosotros podemos observar una lesión categoría 3 o 4. Importante que cuando la escara esté estable, seca, adherente, intacta y sin eritema en una extremidad isquémica o el talón, no se debe de quitar. La lesión por presión en tejido profundo, la piel va a estar intacta o puede no estar intacta con un área localizada de coloración persistente de color rojo intenso, marrón o púrpura. Puede haber separación epidérmica que va a revelar
un lecho oscuro de la herida o una ampolla llena de sangre. Los pacientes pueden cursar con dolor y cambios de temperatura, que van a provocar cambios en la coloración de la piel. Ahora, Rick, bueno, esto ya es como una trivia, nada más de imágenes y qué categoría es. Entonces, Ana Isabel, ¿qué categoría es esto? No clasificable. Ok, no clasificable, es clasificable, ¿por qué? Es que no sabemos qué hay debajo de eso. Ok, no sabemos, entonces sospecha de lesión en tejido profundo. Esta estrella, Yo le pondría una 3. No ¿y tú, Ana? clasificable. Ya le pusiste ahí no clasificable. Es que no, tiene una Pero capa tú de qué cosas. piensas, por ejemplo, por ejemplo, de la lesión anterior, Ajá. esta que tiene de diferencia a esta. Por ejemplo, en esta vez es cara, pero en esta, pues en realidad solo estás viendo un cambio de coloración. Entonces, ¿cuál dirías tú que es una y otra? Ah, de afectación de tejido profundo. Ujú. Ujú. O sea, esta es sospecha de lesión en tejido profundo y esta como sí tiene una escara, sin embargo, pues está muy profundo, pues lo ponemos como no clasificable. ¿Y esta, Rick? Mm, me parece que es 3, categoría 3. Ok, muy bien. Ay, Dios. No, Ana, ¿qué escalas existen para la valoración del riesgo de lesiones por presión? Pues las más conocidas es Braden, Norton. Hay una que empieza con W. Oh, Muy bien. Ok, entonces como nos dice Ana, en realidad hay diversas escalas. Está la escala de Braden, Norton, Waterloo, la escala de Quinn-Jackson y otras escalas de riesgo que se han estudiado en diversos estudios con la finalidad de saber, bueno, de todas estas escalas, cuál es realmente la mejor. La escala de Braden tiene una sensibilidad del 74% y una especificidad del 68%. La de Jackson, una sensibilidad del 89% y una especificidad del 61%. Norton, 75 y 68% respectivamente. Y Waterloo, del 88 y 29%, igual respectivamente. La guía de práctica clínica nos dice que debemos de utilizar una herramienta de evaluación de riesgo y específicamente menciona la escala de Braden porque menciona que es muy fácil de aplicar, pero que siempre tiene que ir acompañado de un examen frecuente del estado de la piel. Incluso nos pide que valoremos a los pacientes o que le valoremos la piel a los pacientes por turno. Este es un metaanálisis que se publica en el año 2019, 2 ensayos clínicos aleatorizados que incluyen más de 1,400 pacientes. La conclusión del estudio básicamente es que la evaluación de riesgos con escalas puede lograr poca o nula diferencia en la incidencia y la gravedad de las úlceras por presión en comparación cuando utilizamos el criterio clínico. Aquí, por ejemplo, vemos Waterloo y acá vemos Braden y vemos cómo ninguna de las dos tiene diferencia. Y nuevamente la guía nos dice que siempre tenemos que utilizar el juicio clínico. Este es otro estudio que es del año 2023, justo abril de 2023, que nos compara la escala de Braden y la escala de Waterloo. Vemos cómo nos dice que Braden tiene una sensibilidad del 77 y una especificidad del 50% y Waterloo del 70 y 51%. Pero nos dice, eran pacientes en terapia intensiva y nos dice que podemos utilizar cualquiera de las dos escalas. Y nuevamente aquí hace énfasis en que tenemos que tener bastante juicio clínico. Esta es la escala de Braden, que ya sabemos que nos valora la capacidad para reaccionar ante una molestia, la exposición a la humedad, el nivel de actividad física de los pacientes, la capacidad para cambiar o controlar de posición el cuerpo, que es la movilidad, la nutrición y el roce y peligro de lesiones, pues ya nos daría un riesgo, ¿no? Este es el QR que los va a mandar
a una calculadora para la escala de Braden y está el caso clínico. Es Manuel que teníamos hace poquito, Manuel de 71 años, posoperado de drenaje de hematoma subdural bilateral, intubado desde hace 23 días, ha tenido picos febriles frecuentes que requieren control por medios físicos. Es caso personal de enfermería, por lo que no se realizan cambios de posición frecuentes y tiene una albúmina de 0.9. Entonces, Estrelli, ¿cuál es el riesgo que presenta el paciente? Si quieres te lo regreso. Pero es el manual que tú conoces bien. El manual que yo conozco bien es un riesgo alto, pero lo estoy calculando. Ujú. Fricción y roce presente. Y calcular. Me sale una puntuación de, ay, no sé si esté bien, una puntuación de 8 y es riesgo muy alto. Ok, entonces a mí me salió 6. Le doy capacidad de respuesta a estímulos dolorosos, pues limitado completamente, humedad de la piel constantemente húmeda, está confinado a la cama, completamente inmóvil, nutrición completamente inadecuada y la fricción y el roce por la sábana o roce de la piel con las sábanas, pues está presente. Eso nos da un riesgo muy alto, que es básicamente pues lo mismo, ¿no? La finalidad es saber si el paciente tiene riesgo alto o bajo, ¿no? Él tiene un riesgo muy alto. Ahora, respecto a la prevención, lo que tenemos que hacer es evaluar el riesgo de lesiones por presión siempre en todos los pacientes cuando ingresan e incluso estarlo revalorando de forma periódica. Educación al paciente y al personal de salud, cuidados generales de la piel, redistribución de la compresión o más bien redistribución de la presión, reducir la fricción y el cizallamiento y valorar y mejorar el estado nutricio. Rick, ¿qué medidas de cuidados de la piel existen? Específicamente, pues, para lesiones por presión. Puedes mantenerla hidratada, limpia, mm, humectada, liberar los puntos de presión, no sé, ¿qué más? Muy bien. Bueno, entonces los cuidados generales de la piel es inspeccionar la piel de forma regular, lavar con agua y jabón que no tenga ningún tipo de olor, secar sin friccionar los pliegues cutáneos, utilizar jabones no irritantes con un pH neutro, utilizar soluciones, evitar utilizar soluciones con alcohol, no dar masaje en las zonas lesionadas y utilizar productos emolientes como cremas, ungüentos o vaselina que lubriquen e hidraten la piel seca. Entonces, en cuidados generales de la piel, las guías internacionales, incluso la guía mexicana, no nos menciona en ningún momento que para cuidar la piel tengamos que poner aceite de oliva. Entonces, eso pues es algo que vemos de forma muy rutinaria en el hospital y que pues es una mala práctica, ¿no? Redistribución de la presión. Los cambios de posición, como ya sabemos, en el día son cada 2 horas y en la noche cada 3 horas con la cabecera a 30 grados. Necesitamos que como institución registremos de forma periódica los cambios y la frecuencia de las posiciones o de los cambios posturales y el resultado obtenido. Y que este instrumento para hacer los cambios de posición esté a la cabecera del paciente. Básicamente que yo como personal médico y mi personal de enfermería y que todo el que sepa, el que pase por esa cama sepa que a don Manuel ya le cambió la posición y que tiene que en 2 horas cambiar a, no sé, de cúbito lateral izquierdo, lo que sea. Ahora, la secuencia para los cambios posturales, pues de decúbito supino nos pasamos a decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo y en la medida de lo posible tenemos que utilizar la posición Fowler, evitando el cizallamiento específicamente en coxis y sacro. Cosas que no se recomiendan. Superficies absorbentes y porosas como los colchones de poliuretano, instrumentos con forma de flotadores o anillos,
almohadas rellenas de semillas, porque son fomites de microbiota patógena, y guantes llenos de agua o bolsas de solución intravenosa. Creo que lo que nosotros más vemos en el hospital justo son estas donitas, que no funcionan. Y no funcionan porque lo que hacen es concentrar la presión y las fuerzas tangenciales sobre la periferia de nuestra úlcera o de nuestra lesión y van a aumentar el cizallamiento. Entonces son contraproducentes. Respecto a los cuidados de la lesión por presión, hay que aliviar la presión sobre los tejidos ulcerados, prevenir la aparición de nuevas lesiones, el soporte nutricional, un adecuado manejo del dolor, valoración psicosocial, cognitiva y, como les mencionaba, la educación del cuidador y del paciente son muy importantes. Lo que tenemos que hacer es empoderar a los familiares. Respecto a cuidados locales, tenemos que realizar limpieza de la úlcera o de la lesión, mantenimiento de la higiene del lecho ulcerado, desbridamiento en caso pues de que aplique y tratamiento de la infección en caso de que aplique. Respecto a los cuidados en la categoría 1, tenemos que aliviar la presión de la zona afectada, uso de medidas locales que disminuyan la presión y que reduzcan la fricción y el cizallamiento y que permitan visualizar la zona. Si yo le quiero poner un parche, tengo que utilizar, por ejemplo, algo transparente, un tegader y no una gasa. ¿Por qué? Porque necesito estar viendo cómo está mi lesión. No hay que frotar la piel con riesgo de lesión o aquella piel que ya es una categoría 1 porque podemos lesionarla. Respecto a los cuidados, en categoría 2, 3 y 4 van a ser los mismos que en categoría 1, más limpieza de la lesión, desbridamiento del tejido necrótico, aplicación de un material protector terapéutico que prevenga la infección bacteriana y mantener la humedad en el lecho ulcerado a temperatura corporal. Obviamente, pues tenemos que retirar restos orgánicos, inorgánicos y exudado, rehidratar la superficie de la herida, facilitar la inspección de la herida y disminuir el riesgo de infección. Ani, ¿cuáles son las recomendaciones para realizar la limpieza de la lesión? Pues que sea con agua potable, o sea, sí, pues con agua potable o agua inyectable que tenemos en el hospital, con jabón, secar bien, pues sí. Ok, muy bien. Entonces, para la limpieza de la lesión, tiene que ser una limpieza gentil con solución fisiológica, agua destilada o agua potable, utilizando una jeringa de 20 cc con un catéter venoso periférico para que podamos irrigar la herida de forma adecuada con una presión constante. No hay, o bueno, hay que evitar en lo posible lesionar el tejido, evitando abrasión y fricción y demasiada presión. Evitar el sangrado de la lesión. Y en los pacientes que tienen lesiones por presión con tractos tunelizados o socavados, estos pues hay que hacerlo con mayor precaución y obviamente con menos presión. La zona de la limpieza se tiene que extender 1 centímetro más allá del borde de la lesión. Respecto al desbridamiento, los objetivos pues van a ser remover el tejido necrótico, las escaras, el tejido infectado, exudado, áreas de hiperkeratosis y pues cuerpos extraños, disminuir el riesgo de infección, el exceso de humedad y el olor, y estimular la curación de la herida y el tejido de granulación. Esta es una tabla que en particular me gusta mucho porque nos habla de los materiales protectores con los que pues contamos aquí en México y nos dice, por ejemplo, lo que yo quiero hacer es aliviar el dolor y nos dice cómo la gasa húmeda con solución salina, el film de polímero, el film de esponja, hidrogel, hidrocoloide, todo me sirve para aliviar el dolor. Por ejemplo, si lo que yo quiero es tratar o evitar la maceración, pues puedo utilizar la gasa húmeda, el film de polímero, no están tan recomendados el hidrogel, el hidrocoloide y el alginato, pero pues es como individualizar nuevamente el tratamiento de los pacientes. Vemos nosotros de forma también rutinaria como clínica de heridas utiliza los mismos productos para la mayoría de los pacientes y que hay recomendaciones pues o lesiones en las que no amerita utilizar parches hidrocoloides, por ejemplo, y sí se solicitan o sí los utilizamos
cuando en realidad a lo mejor no nos aporta un beneficio adicional a los pacientes. Les digo, me gusta porque viene muy resumido básicamente qué es lo que busco, pero cuando yo me paso a la última parte de la guía de práctica clínica, donde me dice con qué recursos cuenta el instituto para tratar estas lesiones por presión, viene en blanco. O sea, no hay nada. En el instituto básicamente no te da nada de esto y en el hospital, por ejemplo, ahorita no hay gasas, ¿no? Entonces, estos son algunos precios de parches hidrocoloides que vemos que van, pues en realidad son caros desde 1,250, 799 y 436, dependiendo de la marca. Todos estos pues son, por ejemplo, estos dos de Mercado Libre y este de Amazon. El hidrogel, un precio de 889 pesos. Parches con alginato de plata, 840 pesos. Por eso les digo, en realidad, pues tenemos que individualizar y saber realmente cuándo mi paciente sí requiere un parche con alginato de plata para, pues en caso de que lo tenga que comprar, pues no gaste 840 pesos en algo que ni siquiera le va a funcionar. Cuando mi piel está íntegra, lo que quiero hacer es restablecer el film hidrolipídico y protector de la piel. Entonces, ¿qué tengo que utilizar? Ácidos grasos hiperoxigenados y productos de barrera, como cremas. La crema de óxido de zinc es pues buena. Cualquier cosa que nos sirva como una barrera lo podemos utilizar en lesiones por presión categoría 1, recuerden, donde la piel está íntegra. Cuando yo lo que quiero es favorecer la epitelización, lo que puedo utilizar es un colágeno más apósito secundario. Cuando yo tengo una lesión que aparte tiene mal olor con o sin infección, o sea, tiene exudado presente, voy a utilizar alginato o hidrofibra más carbón más un apósito secundario. Si mi exudado está ausente, entonces voy a utilizar hidrogel más carbón más un apósito secundario. Se fijan, aquí pues no entra el alginato, es lo que les decía, individualizado. Cuando yo tengo presencia o sospecha de infección con exudado ausente, puedo utilizar lo mismo, hidrogel más apósito de plata más un apósito secundario. Cuando mi exudado está presente, apósito de plata más un apósito secundario. Cuando mi tejido tiene hipergranulación, lo que yo quiero es eliminar el exceso de tejido y aquí está indicada las pomadas con corticoides y el nitrato de plata. Cuando yo tengo ya tejido de granulación con exudado nulo o escaso, puedo utilizar hidrogel más un apósito secundario. Cuando mi exudado está moderado o abundante, les digo, el objetivo es evitar la maceración, puedo utilizar alginato o hidrofibra más un apósito secundario. Cuando tengo tejido necrótico y tejido esfacelado, lo que necesito hacer es un desbridamiento enzimático y eso lo voy a lograr con hidrogel más apósitos, el desbridamiento autolítico con un apósito secundario e hidrogel más alginato, espuma o cualquier otro producto de curación de ambiente húmedo. Desbridamiento cortante o bien combinación de cualquiera de estas anteriores. Esta es una de las guías que me parece que es 2019, justo de la NPIAP, que nos dice, bueno, en las lesiones infectadas, la primera línea es la miel. La guía de práctica clínica hace muy poca referencia a la utilización de miel, sobre todo porque en México no hay cremas establecidas que incluyan o que sea como miel farmacológica, pues. En Estados Unidos sí existen productos que incorporan la miel en productos de crema. Otras opciones podrían ser productos que tienen plata o yodo y cuando mi paciente tiene una lesión que tiene mal olor, lo que voy a utilizar es carbón. Ahora, no sé si tengan alguna duda con lo anterior. A ver, empezamos y vemos. Ok, entonces, Ana, ¿qué utilizarías aquí? ¿Qué categoría es y qué utilizarías? Pues no es clasificable, tiene una lesión necrótica, entonces tendríamos que debridar y ya dependiendo de lo que encontremos abajo, ¿no? Ok.
Bueno, pero ¿le pondrías algo? Estas guías nos dice que podemos utilizar hidrocoloides, hidrogel, bioterapia y básicamente ellos nos dicen, mira, estas son todas las presentaciones que puedes tener, incluso los tamaños que existen. Les digo, esto está muy padre en teoría, pero difícil de que nosotros pues lo podamos encontrar porque en México las opciones terapéuticas son más limitadas. Pero, por ejemplo, si tengo esta lesión, que sepan que con parches hidrocoloides o con hidrogel se puede tratar. Ahora, Estrelli, ¿esta qué categoría le darías y qué tratamiento le darías? Ah, yo creo que necesitaría ver bien, pero... Ay, es que no sé si es no clasificable o es una 3. Ja. Ok. Y en teoría está infectada. ah, pues, y tiene exudato. Entonces, yo le daría apósitos de plata y... Ok. Ahí está. Sí, está bien. Ya. Ajá. Sí, básicamente. Les digo, las guías de Estados Unidos sí nos habla que podemos utilizar productos que contengan miel o productos que contengan yodo. Incluso pues también nos habla la guía de práctica que podemos utilizar algunos productos que contengan plata, pero lo que sí es que tenemos que hacer un desbridamiento pues de esto para quitar todo el material exoactivo y quitar todo el resto, ¿no? Algo orgánico o lo que sea. Ricardo, ¿qué clasificación es esto y qué tratamiento le darías? Y huele mal esta lesión. Parece grado 4, pero ahí tiene un pequeño suacelo o zona necrótica que habría que retirar. Y yo después del debridamiento le dejaría por el olor, a lo mejor un parche de alginato de plata o de carbón activado. Ok, entonces, pues sí, básicamente esta guía nos dice que para quitar el olor, lo único que le va a funcionar, pues es lo que tenga carbón. Y ya con eso terminamos. El ganador es Ricardo, pero únicamente porque es su cumpleaños. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algo que ustedes hayan leído, algo que quieran comentar. Importante lo de las lesiones o las úlceras estas de Kennedy, le llaman, que son úlceras que aparecen de manera repentina, evolucionan en menos de 72 horas y están relacionados al pronóstico, o sea, un mal pronóstico, sobre todo en los pacientes con cáncer o que, pues sí, que se van a morir. No sé si las han visto. Ha habido varias en el hospital. Yo no la recuerdo, o sea, sí recuerdo la úlcera de Kennedy, pero no recuerdo haber visto una. Yo creo que parte importante también a comentar, pues es la revisión del paciente, ¿no? El paciente hospitalizado, estarlo revisando continuamente y utilizar las estrategias de prevención antes de que se desarrollen estas lesiones, ¿no? Porque la mayoría son prevenibles y para no llegar a una afectación mayor. Justo eso que dices, Ricardo, es lo más importante, ¿no? Que la mayoría, todas las lesiones por presión son prevenibles y esto es lo que hace que sea un problema de salud pública. Lo podemos prevenir, es muy prevalente. Básicamente todos los pacientes hospitalizados que tengan malas medidas de prevención o que no les llevemos un seguimiento como rutinario o adecuado van a tener lesión por presión que como mencionamos, las consecuencias pues, son catastróficas, ¿no? Esa es idea central prevenible. También a Creo lo que ahí en mejor, la GPC habla de que deberíamos de buscar intencionadamente en cada turno o en cada pase, pues, de visita, lesiones por presión, o sea, de manera Sí, obligada. justo
Sí lo mencioné que les decía que cada turno tendríamos que valorar pues la piel en general, no como buscando lesiones por presión, o sea, solo, bueno sí, buscando lesiones por presión, pero en general todo como si fuera de cuenta otro signo vital, ¿no? Siempre teniéndolo en cuenta. Sí, incluso pues se considera, lo toman como un indicador de la calidad de la atención en la salud. Entonces, entre más lesiones por presión, significa que estamos utilizando menos o haciendo menos medidas preventivas para que éstas se desarrollen. Entonces, prácticamente podrían ser consecuencia de que no estamos brindando la atención en salud adecuada para nuestros pacientes y que sí son muy frecuentes. Yo creo que también en esa parte tenemos que tomar mucho en cuenta enfermería, que al final de cuentas es quien nos ayuda para, pues, el tratamiento y como lo que tienen a la mano ellas, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, hablando así de las soluciones que tienen, pues a lo mejor solamente tienen yodopovidona o a lo mejor están haciendo o algún tratamiento únicamente con agua oxigenada. Digo, no siempre vamos a tener los parches hidrocoloides en el servicio, entonces también considerar esa parte, ¿no? Que existen otras opciones que hasta cierto punto son más costeables o bueno, más baratas en lugar de más costeables y efectivas, porque realmente pues no, pero que existen, no sé, por ejemplo, al final de la vida, en una lesión de un paciente que pues tenga mal olor, o a lo mejor ofrecerles el uso de carbón o incluso el uso de vinagre, dependiendo de las características del paciente. Sí, claro, el manejo adecuado de las lesiones por presión pues va a ser muy importante. Ahí ahorita que mencionaste lo de la yodopovidona y el agua oxigenada, pues dependiendo de las características, ¿no? Pero pues en la mayoría de las veces también van a afectar la cicatrización de la herida o la regeneración del tejido. Entonces, pues a lo mejor tenemos algunas otras alternativas que podrían ser más útiles, ¿no? Igual la prevención y la movilización del paciente pues va a ser lo más importante, porque aunque le estemos haciendo las curaciones, pero si no estamos manteniendo seca la piel o hidratándolo o moviéndolo constantemente, pues va a ser pobre la recuperación que tenga, ¿no? Muy bueno, ¿qué opinan del ultrasonido? Ultrasonido para valorar úlceras por presión, doctor. No, como tratamiento. Ah, No lo he revisado. Sí, a veces hay algunos que usan ultrasonido. ¿No Todavía no sería hay más evidencia con clara de que infrarrojo? funcione o no, pero ténganlo en cuenta, ¿no? Ahora la otra, el oxígeno hiperbárico, ¿qué leyeron del oxígeno hiperbárico? Aquí hay inclusive, ¿no? Creo que está por la colonia Virreyes. Bueno, algunos usan oxígeno hiperbárico también, sobre todo para las lesiones, pues muy profundas y que tienen osteomelitis secundaria, ¿no? Ahora hay otros que están usando también para heridas y algunos lo usan para lesiones por presión, grado 3 4. El, el aspirador, si lo han visto, ¿no? La Eh, terapia de aspiración. el sistema VAC. Ajá, ¿lo tienen ustedes? ¿Lo usan? ¿Tienen clínica de... sí ay, tenemos, doctor, pero por ejemplo a veces nos pasa que ponen el back y luego se pierde un poco el seguimiento o que ya no hay para hacer recambios o esponjas para hacer recambios, pero sí tenemos. ok, ¿qué experiencia han tenido con ese?
El último paciente que tuvimos con lesiones por presión que lo pasamos, o bueno, lo pasaron a PAC, pues se murió. Ok, bueno. Entonces han tenido poca experiencia, ¿no? Pues es que Sí, sí es los poca. colocan, doctor, pero al final los pacientes fallecen. Dentro de los protocolos de tratamiento de lesiones por presión, no se menciona específicamente esa metodología, pero bueno, habría que también preguntarles a los que lo usan con frecuencia, ¿no? Ahora bien, aquí está la clasificación, aquí se las mandé para que puedan usar una sola clasificación. No sé si usan ustedes alguna otra clasificación, por ejemplo, para ver cómo va la úlcera. Es decir, dentro de las notas de evolución, qué clasificación van usando. Entonces, o qué escala usan para dar seguimiento a la lesión por presión. Ahí viene, déjame ver, ahí viene en la liga que les mandé, ahí viene. ¿Conocen la escala PUS? PUS, ¿sí? ¿Esa la usa? De esa no hablaste ahorita, ¿verdad, Elena? La escala PUS. ¿La tienes por ahí? Creo que la tengo en el PDF de la guía, pero déjeme lo busco para Ajá. compartirla. ¿Ustedes la tienen, la han visto? Ana, Luis, Estrella, ¿la han visto? No la he visto. PUS, a ver si ahorita la vemos. Espérame. Creo que ya la estoy viendo, Doc. Viene, me parece que es Sí, para ver el estado de la úlcera, por la, ejemplo, la pone longitud, exudado, ¿no? exudado, ajá, y el tipo de tejido. Primero, después, ajá, cantidad de exudado, dice uno nada, dos apenas, tres pequeño, cuatro moderado, cinco gran exudado. Color de la piel, color alrededor de la lesión, edema, alrededor de la lesión, perdón, induración, granuloma o epitelización. ¿Esa la han visto? Déjame ver. ¿Ya la tienes? Mm, sí, la comparto. Mm, Con la pus. Dice tamaño y viene ahí tamaño 1, menos de 3, 2.3 a punto 6, perdón, menos de punto 3, 3.7. Después exudado, poco, ninguno, poco, moderado, alto. Dice tipo de tejido. A ver, súbela. ¿Ya? sí, es todo. A ver, déjame verla. Ahí está. Ahí está. Mm. No usa ninguna de esas en las notas de evaluación, de evolución, perdón. Hasta ahorita no las hemos utilizado. Bueno, yo no. Ujú. Conviene No, que yo usen tampoco. para ver cómo va la lesión por presión, ¿no? Porque a veces es un poco subjetivo, ¿no? Que le preguntas, por ejemplo, o le preguntas a Estrella o a Ana, oye, ¿cómo va la úlcera del paciente de la cama
C35. No, pues va mejor. Tiene un poquito menos de exudado, pero hay que ver, esto es un poco más objetivo por todas estas variables que pone ahí, ¿no? Pues vale la pena que utilicen esa escala de seguimiento, no solo la escala de la que pusiste de la categoría, ¿no? Que dijiste al principio. Ahí, a ver, ya pudieron entrar a la liga que les mandé en el chat. ¿Ya la vieron? Yo no pude Sí, entrar. sí, ya la ¿No vimos. pudiste entrar? Ahorita la comparto. A ver. A ver si pueden entrar. Después la otra cosa que quería comentar, déjame ver. Ah, ya. ¿Qué tipo de Está. crema Ujú. recomiendan ustedes? Por ejemplo, en ¿Qué dice? un estadio 1, sin, sin que la piel esté con pérdida de continuidad. ¿Qué, qué crema usan? Pueden usar, utilizan algún tipo de cold cream, vaselina, utilizan aceite de almendras, o para prevención utilizan puro aceite de almendras, utilizan cold cream con aceite de almendras, o para, ¿qué tipo de crema usan? Blanca, neutra. Es que se supone que también, a pesar de que los aceites o los emolientes ayudan a crear una capa que evite esta presión, al final de cuentas son mecanismos que nos mantienen húmedo y que nos pueden generar más cizallamiento. Entonces, por eso debería de mezclarse esta crema con el aceite, porque igual pues se va a quedar ahí nada más, puede generar más efectos adversos. Ok, entonces, inclusive para prevención, bueno, ¿qué tipo de, no usan ninguna crema para la prevención? Vamos a ver. Y ya que, bueno, vamos a ver, ya que tienen la lesión en estadio 1, ujú, eh, ¿qué crema habitualmente indicas? Ay, yo casi siempre les digo que pueden utilizar básicamente cualquiera que tengan en casa, pero siempre recomendamos o recomiendo Lubriderm tapa dorada o Nivea tarro azul. Últimamente también Todo, CeraVe o Cetaphil, dependiendo. Ajá, nada más que sean cremas que sean bastante oleosas, justo para crear esta barrera protectora en la piel. Y Bien, dependiendo, ¿no? Algunas veces les digo que lo combinen con aceite de almendras, que se lo pongan todas las veces que quieran. ok. Eh, Tú pusiste ahí, no, creo que sí, ¿no? Óxido de zinc, o sea, pusiste pasta láser, ¿tiene? Sí, ¿no? Es ahí en todos lados. No Óxido de zinc sí tenemos, tenemos. pero pasta láser no tenemos. ¿No? No, yo nunca la he visto en stock. ¿Ustedes Sí, sí? desde que yo estaba chiquita, ¿no? Desde que yo estaba chiquito ahí, y Sí, ya Sí, pasó. pero sí, sí hay, ¿no? en el instituto O sea, yo no no lo he siempre visto. hay, pero sí ah, hay. ujú. Generalmente lo llevan los familiares, pero Ajá, es más común que lo lleven los familiares. Ok, y si la usan, ¿cómo les va con esa pasta? La usan mucho los dermatólogos también. No, bueno, no me gusta a mí porque está muy dura esa pasta. Sí, a mí tampoco me gusta. Y, o sea, como no la calientan, ¿no? Porque debería funcionar a través de fricción, pues, o sea, debe calentarse esa pasta para que quede uniforme. Después quedan bordos, o sea, porque se la ponen como pueden y pues no, o sea, no queda parejo y incrementa el riesgo de pues, que se le haga ahí más lesión. Y Ok, aparte, como no lo están haciendo con horario, pues nada más se queda la plasta ahí y ni siquiera te deja ver la piel realmente. ok. Hay Pero el óxido de zinc no es lo mismo que la pasta láser. el óxido de zinc. Ujú. Ajá. Sí, Es lo mismo, ¿no? sí, tú lo habías puesto ahí, por eso te comento. Tú lo Sí, pusiste en las lecciones tipo sí, 1. Tú lo sí, tipo pusiste. uno. Ok. La pasta láser puedes usarla con aceite de almendras inclusive, ¿no?
este, para ese tipo de lesión. Ahora bien, eso, y para prevenir, utilizan Lubriden o ese tipo de cremas comerciales, o pueden ustedes preparar alguna crema en base a cold cream y aceite de almendras para prevenir. O sea, si tienes un paciente, además de la movilización, para ponerle en las zonas donde tú consideras que tiene mayor riesgo, le pones ese tipo de cremas o utilizas como las que dijo Elena, que dijiste, Lubriden, ¿no? Sí, Ok, Libriderm, Nivea, Cetaphil o CeraVe. sí, ¿no? Dijiste. ¿Tú qué opinas, Ricardo? ¿Qué usan? ¿Cómo? Ajá. ¿Qué tipo de crema usan? ¿Utilizarían una como la tuya, como bueno, como tú comentaste ahorita, de Lubriden, Cetaphil, en fin? ¿O utilizarías otro tipo de crema e inclusive pudieras hacer una fórmula magistral con cold cream? Ah, sí, sí podemos hacer cold cream con aceite de almendras. Sin Ajá, embargo, pues básicamente lo que se ha visto que previene la lesión por presión dentro del cuidado de la piel, lo que queremos es que la piel se mantenga hidratada y esto se va a lograr con cualquier crema hidratante y oleosa que genere barrera protectora de la piel. Entonces se puede utilizar cualquier crema muy oleosa. ya. Pero acuérdate de que cualquier crema o como sobre todo la Lubriden, Cetaphil, estas que tienen otro tipo de sustancias que pueden lesionar inclusive o causar alguna alteración en una piel muy sensible o en una piel previamente dañada. Pues Hay que ahí podríamos utilizar los que son sustitutos, ¿no? O sea, que son, por ejemplo, más que las cremas, creo que daña mucho el jabón, incluso el Dove y así, algunos pacientes, entonces podríamos utilizar ahí sustitutos de jabón, que son estos Ajá, productos líquidos que están hechos a base como de aceites para lavar y toda esa cuestión, pero pues son muy caros, la verdad. sí. Y además si son franceses también, ¿no? Ujú. Entre todas las cremas. Bien, bueno, está bien. Pues yo creo que ya, déjame ver qué otra cosa. No, pues feliz cumpleaños. No sabía que era tu cumpleaños. Gracias, doctor. Feliz cumpleaños. Entonces nos va a invitar pastel, ¿verdad? O cuando menos, no sé, algo. Sí, sí, todos están invitados al pastel. Bueno, ok. Y fue Estrella antier, doctor, también. ¿Quién? Estrella cumplió el 1. Ah, sí, también. Ah, pues ya va a ser doble. Pues a ver, en espera, a ver. Está muy bien. Sí, dígale al doctor Mendoza usted que lo ve más que nosotras. Bueno, le voy a comentar. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra cosa?